tus manos para informarse y pensar. La información en tus oídos y en tus ojos. El glóbulo de la verdad. El glóbulo de la verdad. La información en tus oídos y en tus ojos. Reporte Galáctica, último momento, información especial y noticias del día. Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. Bien amigos, ya mismo vamos a establecer este contacto con la periodista y analista Clara Mariño, que la tenemos en línea. ¿Cómo estás, Clara? Un gustazo enorme saludarte en un día bastante movido, más que de costumbre, me parece, ¿no? Bien, muy ¿Cómo bien. estás? Encantado de estar con ustedes. Igualmente, Clara, un gustazo enorme de volver a estar en diálogo contigo y en una jornada realmente con muchos temas. Ayer, anoche, hoy a la mañana, en estas horas realmente con definición ahí en el Senado de la República Argentina, con temas realmente bastante impactantes para el gobierno argentino, ¿no? Mirá, hay como dos países. Tal cual, sí. Estaba esperando la comunicación de ustedes y estaba viendo televisión. Ajá. Y veía la cantidad de gente y la alegría que había en chicos, en grandes, tener la posibilidad de ir a verlo a Messi. Y después tenés el otro país, ¿no? Que pasa por estos temas que vos me estás señalando, ¿no? Un cierre de campaña turbulento. Muy turbulento, sí, muy turbulento. Fíjate vos que es una campaña local, porque se van a elegir legisladores, claro, concejales y consejeros escolares en la provincia de Buenos Aires, pero que tiene una dimensión nacional y donde los candidatos prácticamente de un lado y del otro, los que son candidatos, prácticamente no se han encontrado, no han debatido, no se ha discutido seriamente ninguno de los problemas de la provincia de Buenos Aires, así que es una elección atravesada lamentablemente por los escándalos, por una cantidad de intercambios de agravios entre unos y otros. Muy vergonzoso. Estoy pensando en el día 8 de septiembre, ¿no? Ni te cuento lo que puede pasar, ¿no? Si hemos visto este papelón, realmente este escándalo, como vos claramente lo definís, Clara, es impredecible lo que pueda pasar en las próximas horas, en estos días tampoco, ¿no? Claro, pero vos sabés que en la Argentina está todo sobredimensionado, ¿no? Yo estuve, mirá, en unas elecciones en los Estados Unidos legislativas, era durante el gobierno de Obama, y Obama pierde las elecciones de medio término, y al día siguiente el país, obviamente, se ha hecho análisis, se discutían cosas, pero el país seguía su rumbo. Acá da la sensación de que haces una elección en una provincia. Se estanca todo, se va parando, se frena, se analiza y produce todo un desbarajuste. Claro. Estamos preguntándonos qué va a pasar en los mercados, se cae el gobierno, no se cae el gobierno. Es una... dimensionamos muy mal los temas políticos en la Argentina y lamentablemente, fíjate vos que en los últimos temas han sido el tema de los escándalos en esta entidad que se ocupa de dar soluciones a los discapacitados, lo que pasó hoy en el Senado, que es muy delicado para el gobierno, y no se discuten los temas centrales que deberían discutirse en la elección del próximo domingo. No se está a las alturas de las circunstancias, concretamente, no. Clara, y evidentemente hay mucho manoseo de un montón de temas y tratan de taparlos con otras cosas que no tienen sentido, ¿no? Como que van embarrando cada vez un poco más la cancha y la política deteriorándose tristemente de una manera muy vergonzosa, ¿no? Claro, vos sabés que yo creo que el promedio del argentino, de la población argentina, en materia de sensatez, es mucho más alto que el promedio de la política argentina. Porque yo veo a la gente tratando de salir todos los días a trabajar,
a pesar de todas las dificultades. Y que no lo roben, que lo dejen llegar o salir Claro. con vida de su propio domicilio. Acá estábamos charlando hace un rato también con uno de los operadores que anoche sale de los estudios yendo para su casa y lo terminan robando en pleno retiro. Estamos hablando de plena capital Tremendo. federal. Es una cosa de locos, porque ahora no pasa solamente por el segundo y tercer conurbano, ¿no? Como sucedía con bastante frecuencia y era algo habitual. Ahora la propia capital federal tiene un nivel de inseguridad que es vergonzoso y lamentable, ¿no? Entonces, ojo con este tema, porque evidentemente estamos notando que no hay reacción de la dirigencia política, de los funcionarios que tienen que estar viendo estas cosas que pasan, lo que sufre la gente, pero parece que están, viviendo en otro planeta. O sea, hay cosas que realmente uno no las termina de entender. Sí, la desconexión que hay Eso, la desconexión, vos lo dijiste. entre la élite gobernante y la élite política en la Argentina y la realidad del ciudadano Lo que vive la gente. es Ahí está. enorme, es enorme. Ahora, ese, digamos, parangón que hay, ¿no? Esa cuestión de la diferenciación notable que vemos que ya un poco termina siendo demasiado vergonzosa, Clara. Quedó demostrado también en esta cuestión de no poder sanear justamente esa grieta famosa que se abrió hace tanto tiempo y que creíamos que tal vez con un cambio de tipo político se iba a poder subsanar, pero como quien dice, le echan más leña al fuego, ¿no? Lo que estamos viendo Mirá, es eso. yo te voy a dar un dato muy interesante que lo A ver. comentaba el otro día en radio. Ujú. Es un trabajo que hizo Andrés Malamud Ajá. con respecto Sí. a las votaciones que ha habido entre la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados desde que Milei asumió la presidencia. Ajá. El primer año hubo 14 votaciones. Perdón, el primer año hubo 17 votaciones, Ajá. de las cuales Milei, el gobierno, ganó 15. Ujú. De marzo a estos días Sí. hubo aproximadamente también 17 votaciones, de las cuales el gobierno perdió 16. Ojo con eso, ¿no? Esto que estás diciendo es un dato clave y puntual, ¿no? Quiere decir que hay una reacción, una actitud de la gente y de la oposición, inclusive de los propios dirigentes de La Libertad Avanza, que están viendo con mucha preocupación y están, como quien dice, bajándole el pulgar a un montón de cosas, ¿no? Claro, yo lo que creo es que el gobierno, el primer año del gobierno, fue muy hábil y logró, a través de la negociación, Ajá. hechos muy positivos, estas votaciones que yo te he dicho, Sí. y de pronto, tal vez por una pérdida del sentido de la realidad o por soberbia, o no sé por qué, Ajá. eligió la La confrontación. confrontación, claro. Y la El confrontación... embate, ¿no? El embate innecesario, porque esto le está jugando muy en contra y lo hemos visto justamente en el cierre de actos de campaña, ¿no? La poca cantidad de gente, inclusive gran parte de los seguidores o de los votantes del mileísmo, como que decidieron hacer un stand-by momentáneo, ¿no? O sea, están viendo todo esto que está sucediendo, inclusive la definición que hubo hace un rato en el Parlamento argentino, viendo realmente hacia dónde van justamente los representantes allí en el Parlamento argentino, porque cada provincia está con algún tema distinto, con algún problema muy, muy complejo, ¿no? Claro, yo creo que en el tema de discapacidad, donde el gobierno acaba de tener hace unas horas una derrota muy contundente, Sí. es un regalo que el gobierno insólitamente le ha hecho a la oposición. Ahí está, claro. Es un regalo. Ahora, Porque sí. esta entidad, el ANDI, funcionaba realmente mal, otorgando pensiones que no eran, que eran truchas en realidad, y en lugar de solucionar los problemas y aclarar quiénes habían recibido esas pensiones que en realidad eran políticas, terminaron envueltos en un escándalo de coimas. Claro, innecesario. Y de pronto descubrimos que el que estaba al frente de ese organismo tan sensible, porque es el tema de la discapacidad, Claro. era un incapaz. Claro. Y además era un señor que se la pasaba hablando con todo el mundo, haciendo denuncias, insólito. El señor Españolo Claro.
es un señor que nunca debió haber llegado a ese lugar, a claro. dirigir el Andis. Para nada, para nada. Ahora, esta irresponsabilidad también que tiene el Ejecutivo y el propio presidente de alguna manera en facilitarle a su propio abogado, por una cuestión de cercanía o de amistad o de conveniencia, que se haga cargo de una institución de estas características, sabiendo que él desconocía absolutamente todo sobre esta cuestión, ¿no? Porque te digo algo más, yo ya lo he comentado varias veces, pero te lo voy a comentar a vos también. Sí. Cuando asume el gobierno, a mí me acerca la Asociación de Padres del Autismo de la Argentina una carpeta con todo el proyecto de la reformulación justamente de la problemática que había con el tema del Andis y los discapacitados. Me ofrecía llevarlo yo personalmente a la residencia presidencial para entregárselo a Sandra Petovelo. Estaba todo el proyecto, toda la carpeta con toda la información, con un trabajo impresionante, con un respaldo de gobiernos como el de Estados Unidos, de Israel y de otros países, y de organismos y empresas que respaldaban y apoyaban el proyecto. Digamos, el tiempo que ha transcurrido, casi 2 años que llevan de gobierno, en ningún momento nadie se comunicó con ninguno de los integrantes justamente de las organizaciones y los organismos, la ONG de la discapacidad, para preguntarle, bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Nos pueden orientar? ¿Eso qué demuestra? ¿Y por qué te lo estoy comentando, Clara? La ineptitud que hay de parte de los funcionarios del propio gobierno, que no establecen un diálogo y que se meten en un problema como el que han tenido que atravesar de una manera innecesaria, por soberbia, por hipocresía o lo que sea, por no escuchar y ver las cosas. Mira, acá hay un tema interesantísimo, yo lo desconocía, esto me das un dato muy importante. Yo creo, hace 2 o 3 semanas lo escuché a Sebastián Pareja decir algo que para mí fue increíble. Dijo, nosotros queremos gente leal al lado nuestro, no le preguntamos por el currículum. Y yo creo que al Estado, yo también creo que hay que reformar el Estado, los gastos del Estado, la política ha tomado al Estado como un botín y no al servicio de la gente, y yo creía que Milei debe reformar esto, y sin embargo, yo creo que al Estado, justamente para reformarlo, tenés que llevar a la mejor gente, a la gente especializada, a la gente que sabe escuchar, que tiene acceso a este material, a este programa que vos me señalás. Un año que recibieron la carpeta con todo el material, Clara, vos podés creer que en ningún momento Sandra Petovelo, que hablaba con nosotros, como hablaba el propio presidente y otros funcionarios del gobierno con bastante frecuencia, a partir de ese momento parece que se sintieron ofendidos y las veces que los llamamos nunca nos atendieron. O sea, ahí te demuestra la actitud que tienen, ¿no? Entonces, es muy lamentable lo que pasan porque uno no lo hace por una intención personal de conseguir algo, de lograr algo. Uno lo hace para tratar de ayudar porque ve la problemática, en este caso, que atraviesa la gente que está dentro del ámbito del sector de la discapacidad. Vos te ofrecés seguramente como cualquier otro colega nuestro, como lo hice yo, desinteresadamente, decir, bueno, mire, vean esto porque es algo que realmente es interesante y les puede resolver un montón de problemas. Ni siquiera se tomaron la molestia de pasárselo a ninguno de los tantos asesores que tienen. O sea, nadie se preocupa ni se interioriza de cosas externas que llegan, que son temas que le van a dar respuesta a los problemas que hay. No lo hacen y si no cortan todo junto de golpe sin analizar el resultado que van a obtener al final, ¿no? Perjudicando un montón de gente, como en este caso, y otras tantas cuestiones que lo hacen. No se sabe por qué. Es un tema realmente, te aseguro que es muy impactante, muy lamentable, ¿no? Porque uno va con el con el afán de, bueno, acercar cosas que puedan brindar soluciones para lograr ese cambio dentro del sistema democrático, que tiene que ser dándole una participación a todos aquellos que aportan proyectos e ideas para mejorar la problemática que transita la sociedad. No. Mirá, estás diciendo esto y yo recuerdo un viaje que hice a España. Ajá. Que en ese momento eran las elecciones españolas y por primera vez aparecía la figura
de Felipe González, ¿no? Y el logo del Partido Socialista en esa época... Sí, fíjate si podés alejar un poquito la cámara, así te vemos bien. Ahora sí, ahora te vemos más linda, ¿ves? Ahí, ahí te vemos en plano completo. Dale. Perdón, pero bueno, si no, para que la gente vea bien. Está muy bien. Dale. Y el logo, en ese momento, o lo que se decía del Partido Socialista, era "Somos el cambio". Sí. Y entonces lo escucho a Felipe González en un reportaje que le hacen en la televisión española, y el periodista le pregunta: señor González, ¿qué es el cambio? Y Felipe González dice: el cambio es que España funcione. Y el gobierno lo que tiene que hacer es que la Argentina funcione, tal cual, empezando con una entidad como el ANDE, por ejemplo. Exacto, no hacer todo lo contrario, diciendo, bueno, lo vamos a resolver, vamos a modificar para mejorar la cosa, bla, 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 pero en la práctica no fueron al fondo de la cuestión, todo lo contrario, terminaron perjudicando mucho más a la gente de lo que ya estaba, ¿no? O sea, esto realmente que ha sucedido hoy, la verdad que es un gran respiro, ¿no? Da un poco de fortaleza como para que esta gente que ya tiene una situación compleja, estar dentro del ámbito o del núcleo de contar con un familiar, con un amigo, un conocido que atraviese esa situación, no es un tema fácil, todos lo sabemos, ¿no? Y más en la Argentina, de estos últimos 40 años, esto no es de ahora. Yo recuerdo cuando vos estabas participando o siendo una de las principales colaboradoras de Bernardo Neusta, de Mariano Grondona, mirá de los años que te estoy hablando, ¿no? Que veníamos con esta problemática de la gente de la tercera y cuarta edad que termina siendo dejada, tirada, rumbada, sin darle ningún tipo de respuesta. ¿Cuántos años, Clara, han pasado? Lo hablábamos inclusive fuera de la producción con el querido Néstor Ladino, que nos mirábamos a nosotros y decíamos a veces, otra vez sopa, ¿no? Fíjate lo que estamos hablando. Y pensábamos que nosotros no íbamos a llegar. Llegamos, después de tantos años de escuchar esta discusión, a ver cómo hacían para resolver los problemas, y nos damos cuenta que no han hecho nada, porque generaron las AFJP, los cambios que hubo dentro de la jubilación del Estado, y fíjate dónde estamos, un jubilado percibiendo 300.000 pesos. A ver si vive alguno de estos dirigentes políticos con 300.000 pesos por mes. Es una cargada, es una vergüenza lo que hacen. No, bueno. Claro, lo que pasa es que el tema de las jubilaciones, las cajas jubilatorias han sido saqueadas en la Argentina. Claro. Hoy, por ejemplo, me decía Clara Salguero, que sabés que es una especialista en materia de jubilaciones, se otorgan más jubilaciones por moratoria que jubilaciones con la gente que ha podido cumplir con todos los aportes. Claro. Pero tenés un país que casi la mitad de los trabajadores hoy está en negro, claro, en el sector informal, que no hacen sus aportes a las cajas de jubilaciones. Así que el futuro de las jubilaciones también en la Argentina está extraordinariamente comprometido. Colapsado, está colapsado. Yo que creo que la actividad privada es la que genera riqueza, creo que el Estado debe ser un Estado chico donde vayan los mejores, donde vayan los expertos en cada materia, donde se tomen decisiones que lleguen directamente a la gente, porque en realidad el que está en el Estado, ¿quién es? Es un administrador de los recursos que nosotros le cedemos. Así es, claro. Pero y realmente parece ser que ellos no tienen esa mentalidad, ¿no? O sea, hay otro pensamiento, hay una falta de dignidad, de compromiso con el ciudadano muy notable en la Argentina, ¿no? La política no ha podido resolver ese tema que es fundamental, Clara, de que el ciudadano note y vea que hay transparencia en los organismos del Estado y que funcionen para emprolijar las cosas, no para que estos funcionarios o los políticos vayan a armar sus quintitas y sus tremendos negociados, esta cantidad de estafas permanentes, esta cuestión de la corrupción, que la generan ellos mismos. La denuncian cuando están haciendo campaña, ¿viste lo que pasa, no? Ya lo venimos viendo desde la etapa del regreso de la democracia. Yo me acuerdo que charlábamos con Raúl Alfonsín y él estaba preocupado por ese tema.
Hablamos después con otros presidentes, con Menem, con Duhalde, hasta con el propio Macri, y todos se enfocaban inicialmente en campaña sobre esa cuestión. Pero cuando llegan al poder, ¿qué es lo que pasa? Son, digamos, coaptados, son encerrados. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que vos crees que pasa? Porque realmente no se están viendo respuestas. No se puede generalizar porque hay gente honesta, pero en realidad me parece que la política argentina tiene el concepto de Estado como botín. Llego y me empiezo a hacer negocios. Me apropio de tal cosa y tal otro, claro, para negocios personales, ¿no? Exactamente. Y me parece que esto es una mentalidad que está en la estructura, en la base del Estado argentino, y es lo que está produciendo los hechos que estamos viendo. Y fíjate vos, yo digo, ¿cómo es que el gobierno, los servicios que están, es decir, la CIDE, lo que era la ex CIDE, no pudo detectar quién estuvo grabando durante meses al señor Españolo? Increíble. Porque estas denuncias que aparecen a través de las declaraciones de Españolo eran grabaciones de hace 8 o 9 meses. Claro, mucho tiempo. Obviamente la hacen aparecer ahora, en tiempo electoral, no importa, ese es un problema. Lo que a nosotros nos interesa es saber si son ciertas o no, claro. ¿Con quién hablaba Españolo? Si no es que hay en el medio inteligencia artificial también, armado, ¿viste? Ya conocemos las fake news que circulan habitualmente, toda esa cuestión de los servicios de inteligencia de los distintos sectores, porque también aquí se ha robado mucho material de información de la ex-CIDE y de otros organismos, y digamos, personajes que han pasado funcionarios se han llevado elementos de estos organismos. Sí, claro. Entonces, esto hay que decirlo claramente, porque si no, nosotros también pasamos a ser cómplices de no aclarar estas cosas, ¿no? Acá ha habido funcionarios que se robaron las computadoras de la CIDE y de otros organismos de seguridad y nunca pasó nada. La justicia tendría que investigar este tipo de cosas. Los fiscales tendrían que trabajar con mayor profundidad durante el periodo del transcurso del mismo gobierno donde pasan estas cosas, porque si no, después sucede como ha pasado ya, que tenemos, no sé, a Cristina Kirchner detenida después de tanta cantidad de años, cuando tendría que este tema haber sido tratado y resuelto durante el transcurso de su gobierno. No dejar pasar tanto tiempo, no dejar cajonear como lo vienen haciendo habitualmente desde el sector de la justicia, con la famosa servilleta que ya viene también de décadas. Esas cosas han continuado y no se han podido resolver, y es el grave daño que le están haciendo a la República, al propio sistema democrático. Mira, yo te digo que ya un servicio de la inteligencia que está para de alguna manera proteger al Estado argentino. Una cosa son las de Españolo, que alguien lo grabó o él se dejó grabar, no lo sé. Pero a mí me parece muy grave las grabaciones que le han hecho a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Totalmente, claro. Que lo que se conoció no tiene ninguna importancia, pero ¿cómo es posible que la secretaria general de la presidencia, además con el poder que tiene Karina Milei, sea grabada de manera ilegal? Una locura. Y nadie lo haya detectado. Suponete que el presidente está hablando, no sé, vino hace unas semanas el presidente de la India, Modi, ¿no? Uh-huh. Y en el despacho del presidente le graban alguna conversación con el presidente de la India, hablando de, no sé, de temas de seguridad. Es gravísimo lo que pasó con la grabación ilegal de Karina Milei. Evidentemente hay una falta de control, de ordenamiento ahí, o sea, no se ha hecho un trabajo adecuado, hay un montón de fallas que uno lo entiende, pero estas cosas no se pueden dar el lujo de dejarla correr así porque sí, ¿no? En algún momento vos te acordás que el propio expresidente Macri había hecho todo un relevamiento, tanto en la residencia presidencial, había mandado a investigar, yo recuerdo que me había comentado cuando hablaba con Gregorio Centurión, lamentablemente después fallecido, que había una alta preocupación por eso, porque habían aparecido también algunas grabaciones y bueno, resulta de que había metido un montón de micrófonos, tanto en la residencia presidencial de Olivos como en la propia Casa Rosada, ¿no? O sea, ¿cómo es que no intentan de entrada verificar ese tipo de cosas, ¿no? No hace falta salir a dar comunicados con una parafernalia de un montón de cuestiones como la que hemos visto, sino trabajar en serio para preservar la privacidad de un mandatario de un país. O sea, es muy riesgoso lo que se deja hacer en la Argentina, se deja pasar, ¿no?
Claro, yo espero que después de estas elecciones, después de las de octubre, ¿no? Haya una reconfiguración del gobierno, que se reúnan entre ellos y se den cuenta, tanto en materia económica o política, qué es lo que se ha hecho hasta ahora bien y todo lo que se ha hecho mal, porque estas últimas semanas han perdido el control de la agenda. Y cuando un gobierno pierde el control de la agenda, viste, se paralizan las inversiones, llegan las dudas desde el exterior. No puede ser que haya grabaciones ilegales. Mira, yo te cuento una anécdota, y que siempre ocurrió esto en la política argentina, que cuando el cardenal Bergoglio, bueno, después Papa Francisco, era muy crítico del kirchnerismo, cuando él recibía gente en el arzobispado para hablar, encendía la música muy fuerte, pero muy fuerte. Para que no lo graben, ¿no? Él tenía miedo que lo estuvieran grabando. Sí, me lo comentó una persona muy cercana, inclusive cuando yo estuve hace un tiempito atrás ahí en el Vaticano, que estuvimos charlando de algunos temas puntuales, justamente salió ese tema, ¿no? Porque algunos de los que estábamos ahí en la charla preguntaban, che, ¿pero qué pasa? ¿Es sordo Bergoglio? ¿Qué sordo tiene? No, el problema, dijo, era esto que vos acabas de comentar. Tremendo. Exacto. Pero es así, claro. Bueno. Deberían saberlo, ¿no? Insisto, claro. por un motivo de seguridad nacional. No pueden ser que te graben. Mañana lo graban a Milei diciendo cualquier cosa y es un escándalo. Hay que tener, una cosa es lo de Españolo, que son denuncias de coimas, eso espero que la justicia lo intervenga. Esperemos. Lo investiga, Dios quiera que eso se pueda. Y otra cosa es lo de Karina Milei, que realmente que la graben a la secretaria general de la presidencia de manera ilegal da para preocuparse. Es muy peligroso ese tipo, permitir ese tipo de cosas es muy peligroso. Claro, pero también lleva, ese tipo de situaciones también lleva a que haya un enojo hacia todo el periodismo en su conjunto, ¿no? Porque de golpe, claro, al sentirse desbordados, un gobierno, como lo que está pasando actualmente con Javier Milei, su hermana y algunos funcionarios del entorno, se produce un enojo, ¿no? Ahí es donde sale Patricia Bullrich y otros funcionarios a enmarcar esta cuestión. Eso de pronto produce una idea de encerrar a la prensa para de alguna manera no permitirle establecer una comunicación transparente, Clara. Mira, dos temas. Yo creo que estos son temas que hay que separar, ¿no? Sí. Yo creo que la decisión de lo que dijo Patricia Bullrich de ir a allanar, etcétera, es un error de Patricia Bullrich. Por suerte, el fiscal Stornelli trajo sensatez y dijo, yo voy a investigar la grabación ilegal, que eso está obligado a hacerlo, pero no voy a allanar a nadie, ni voy a perseguir a ningún periodista. Así que Stornelli, afortunadamente, trajo sensatez a este tema. Ahora, yo personalmente dudaría de dar a conocer una grabación que a mí me llega realizada en forma ilegal. No estoy hablando de las de Españolo, que es un señor que hablaba y hablaba y hablaba, sino las de Karina Milei. Claro. Es decir, si a mí una funcionaria de alto rango, directamente la persona más cercana al propio mandatario del país, ¿no? Claro, y es ilegal. Hay que medir las consecuencias. Yo me transformo en mensajero de alguien que hizo algo ilegal. Yo no lo haría. Es decir, insisto, una cosa es los de Españolo, que está muy bien, que las conozcamos, y otra, grabar a funcionarios sin su consentimiento y hacer llegar esto de manera ilegal a los medios. Pero esta es una decisión de cada periodista. Lógico, ¿no? Sí. Hay algunos que tienen cierto compromiso con la profesión y otros que son proclives al amarillismo, al sensacionalismo, y bueno, también hay que poner también en análisis ese tipo de cosas, ¿no? No todos pensamos o actuamos de la misma manera. Siempre, como en todas las profesiones, pasa esto, Clara. Pero evidentemente en eso coincido contigo de que realmente hay que tener un mínimo de ética profesional, nosotros como comunicadores sociales, y debemos establecer una línea de respeto también hacia esos temas que son muy delicados, porque
digamos, está en juego la credibilidad de un país. O sea, uno puede con determinado tipo de intencionalidad, cuando se mete la cuestión política en el medio, si estás a favor o en contra de tal situación, beneficiar o perjudicar una situación. Y es un tema que realmente uno tiene que tener, digamos, un nivel mínimo de ética, ¿no? En nuestra profesión, más que nada, ¿no? Si no, estamos realmente en un callejón sin salida. Claro, son cuestiones muy delicadas. Mirá, acordate que hace unos años Hillary Clinton, cuando era secretaria de Estado de Obama, tuvo un gran escándalo porque ella había utilizado el mail de lo que era, oficial de ella para un tema personal. Sí. Escribió algo personal utilizando el mail de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y se armó un escándalo impresionante en los Estados Unidos con eso. Es decir, el tema de la seguridad es importante. Es fundamental, sí. Insisto, una cosa es lo de Españolo, que me parece muy bien que lo difundan, el periodista que lo tiene lo manda, y otra es dar a publicidad grabaciones que son básicamente un delito porque son ilegales, ¿no? Son temas privados que realmente uno no sabe cuál es la intencionalidad que hay detrás de eso, ¿no? O sea, te muestro poquito como para condicionarte que vos no puedas ejecutar algún tipo de toma de decisión puntual. O sea, ese es el juego político que a veces no es el adecuado, ¿no? O sea, hay que aprender a tratar de respetar dentro del sistema democrático los pensamientos y la forma de actuar que tiene cada uno, ¿no? Que eso es fundamental para no entrar en un choque permanente totalmente innecesario, ¿no? Como el que estamos viviendo. Claro, de todas maneras, viste, son problemas colaterales, que son problemas serios, pero a mí lo esencial es que me parece que el gobierno tiene que reconfigurar con otras figuras que tengan mayor prestigio al frente de estas instituciones. Totalmente. Tratar de recrear su primer año de negociación con gobernadores y con legisladores. Y yo le diría del lado de la oposición, yo también observo que tampoco veo una renovación en cuanto a ideas y propuestas. Es decir, me parece que la oposición está re cómoda con todos estos regalos que le ha hecho el gobierno en las últimas semanas, pero tampoco veo una renovación en materia de ideas y figuras con rostros que ya han estado en el gobierno. Y ya conocemos los resultados. También, hay que oxigenar, ¿no?, la política y la dirigencia nacional, darle otro envión, otro empuje, otro tipo de transparencia, como para que el sistema democrático realmente pueda ser digno de ser vivido. Claro, creo que pasa por ahí la cosa. Te mando un gran cariño, como siempre. Te molesto en cualquier otro momento cuando tengas un minutito. Me encanta charlar contigo porque hay un montón de temas, pero bueno, estas dos cosas puntuales y lo que ha acontecido en las últimas horas quedaron ahí perfectamente un poco analizados, como para que la gente también vea con un poco más de claridad las cosas que se avecinan, ¿no? Un placer hablar con vos. Igualmente, un gran cariño, Clara, muy gentil como siempre, un beso gigante. Chao. Gracias. Clara Mariño, una de las grandes periodistas de la República Argentina, una mujer que analiza con mucha claridad lo que nos está pasando, compartiendo estos minutos con nosotros aquí en Galáctica Radio y Televisión con todos nosotros.